Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días salió Jesús al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Continuamos este Evangelio de San Lucas. Y ya en este capítulo 6 ya los apóstoles están completos, ya ha habido bastante predicación, muchos lo siguen, y Jesús dice que después de una noche de oración, aquí a veces hay malos entendidos, sobre todo en aquellos que quieren buscar lo que no toca, y es: fíjate, ¿cómo vais a decir que Jesús es Dios cuando dice que pasó la noche orando a Dios? Dios es otro. En los Evangelios, después, esto ya quedará mucho más claro en todas las cartas, tanto de Juan como de las de San Pablo. El problema estaba en principio en cómo entender la Trinidad. Saben muy bien que Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo. Entonces, ¿a quién reza? A Dios. ¿Pero a qué Dios? A Dios Padre, que en el fondo es uno, Él con el Padre. Pero eso costaba muchísimo entender. Si está rezando, reza a Dios, pero no tenían la conciencia en el primer momento de quién es. Claro que en todo el Evangelio se irá revelando, y lo vemos precisamente muy bien hoy en esta primera lectura, cuando Pablo nos dice, porque lo dice a los colosenses, pero también a nosotros. Dice: porque en Él, en Cristo, habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él por la fe en la fuerza de que Dios Padre, lo resucitó de entre los muertos. Aquí es muy curioso porque ¿con qué fuerza resucita Jesús? ¿Con la del Padre? ¿Con la del Espíritu Santo? ¿Con la suya? Pues la fuerza de Dios, y es el mismo que se resucita, y es el Padre que lo resucita, y es el Espíritu Santo que lo resucita, porque es Dios. Y Dios en plenitud, tanto el Padre como el Hijo mismo. Es muy curioso cuando uno se coge los textos antiguos, en no me acuerdo qué concilio, ponía: anatema sea el que no diga, o el que diga que Jesucristo no resucitó por su propia fuerza, por la fuerza del Hijo, porque es Dios mismo que se resucita, no a la divinidad, sino a la corporeidad. Aquí entrará todo un problema enorme que no viene ahora a cuento, que es todo un lío sobre lo que representa a Cristo hombre. Pero Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, una sola persona en dos naturalezas. La naturaleza humana y divina, pero no es una persona humana, y eso es complicado de entenderlo. Muchas veces desde fuera dice: ¿pero qué dice este hombre? No, es persona divina que se ha hecho hombre, no es persona humana que se hace Dios, como tantos y tantos predican hoy. Jesús, volviendo al Evangelio, ha estado esa noche en oración y escoge a los 12, sabiendo muy bien que uno lo traicionará,
que es Judas. Por eso el cristiano no se escandaliza cuando encuentra sacerdotes u obispos que son traidores, porque si entre 12 salió el traidor, cuanto más en nuestra época y en todas las épocas. Una cosa es la vocación de todos a la santidad y otra es que todos la acepten y la lleven adelante. Por eso los fieles siempre tienen muy clara una cosa a distinguir. Una cosa es la misión y como tal se venera el sacerdocio, se venera el episcopado. Pero las personas hay buenas, malas y regulares, como siempre. Y siempre será así mientras estemos en esta tierra. No se venera la persona del ministro, sino lo que representa el ministro, que ha de representar a Cristo. Por eso no nos extrañe que hayan fracasos, que hayan Judas en todos los tiempos. Dice que los escoge allí en la montaña, baja con ellos, baja con ellos y llega a esta llanura, y aquí empieza lo que en Mateo será el sermón de la montaña. Aquí se nos habla de este gran discurso en la llanura. Podrían ser dos discursos diferentes y como hacen a veces los evangelistas, pues cogen de mucha parte de las explicaciones de Jesús y las ponen en estos textos. ¿Lo explicó todo allí o solo una parte? No nos importa, es la enseñanza de Jesús. Como quieran hacer los evangelistas, si nos lo ponen en un discurso, en 2 o en 3, han de poner toda aquella doctrina necesaria para nuestra salvación. No importa el orden ni el momento en que lo diga Jesús. Hablamos de la enseñanza general. Hay enseñanzas que sí que importa el momento. Por ejemplo, aquello de la última cena. Toda la enseñanza en la última cena es importantísima y ha de ser en la última cena. La enseñanza después de la resurrección y hasta la ascensión es importante y ha de ser allí. Y ahí sí que no se mezclan. Pero la enseñanza en la vida pública no importa, porque, y eso se ve claramente en algunos lugares del Evangelio, donde los evangelistas cogen de la enseñanza que iba dando y la ponen toda junta. No saben cómo ordenarla, pues le dan un orden, aunque no sea el orden cronológico exacto. No importa tanto. Lo que importa es que lleguemos a las enseñanzas de Jesús. Todavía no se nos enseña, si nos fijamos bien, se nos enseña poco. Estamos viendo quién es este Jesús. Y así dice que se para en esta llanura y hay un grupo grande de discípulos y aparte una gran muchedumbre del pueblo. Jesús ya tiene sus discípulos que va formando, no solo los apóstoles, sino un grupo ya que empieza a ser grande de discípulos. Y la muchedumbre que viene de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, y dice que venían a oírlo, a escucharle y a que los curara de sus enfermedades, porque salía de él esa fuerza que curaba a todos. Son estos milagros que Jesús va haciendo, y los milagros son en las dos direcciones, con su palabra, porque Cristo cura con su palabra, pero cura también con su presencia. La presencia de Dios es sana, cura. A nosotros encontramos su presencia y su palabra aquí en cada misa. La encontramos también fuera, pero aquí es el lugar especial en la celebración de la misa donde Él quiere darnos su palabra, que es palabra de vida eterna, darnos su sacramento, darnos su alimento, que es Él mismo que viene a nosotros.